Desde esta ciudad, en Osijek, Croacia, todo comenzó. Hoy es un día muy especial porque, como el título lo dice, lo logré. Si quieren quedarse a ver mi experiencia de cómo monetizar en YouTube, que les voy a contar en este camino que nos recuerda el primer capítulo. Sean todos bienvenidos. Aquí seguimos con las historias de vida desde Osijek, Croacia. 1325 días después, lo que es equivalente a 3 años, 7 meses y 16 días. Y lo logré. 4000 horas, más de 1000 seguidores. Y te voy a contar, mientras vemos algunos panoramas de esta bonita ciudad, desde donde se hacen gran parte de las historias, cómo ha sido el proceso. A veces lo he querido abandonar y otras veces sigo con persistencia, pasión y con amor por lo que hago, por los viajes. Es una historia de vida en la que he apostado bastante por hacer contenidos de forma diferente de viaje. Tiene que ver mucho este canal con mi forma de vida, ya que empecé a vivir aquí un 19 de octubre del 2021 y el canal oficialmente comenzó el 2 de noviembre de ese 2021. Ya han pasado más de 360 historias, muchos momentos solitarios, otros de alegría, tristeza, dudas. Y es momento de contarles entonces cómo ha sido ese proceso. Nadie te dice que YouTube es una montaña de emociones. Hay algunos que alcanzan este éxito muy pronto, en un mes, en 2 meses, pero hay que ver que los procesos cada uno los hace. Y en esta reflexión que les quiero traer desde este sitio tan especial es que parte de ese éxito se debe a la persistencia. Yo sé que nadie tiene fórmulas mágicas en YouTube y se pueden tomar muchos atajos y caminos, pero la mejor manera de dejar como un legado en esta red es hacer lo que te gusta, no por los otros, sino por uno, porque estos videos muestran mucho la esencia de lo que es una persona, sea de viaje, sea de juegos, sea de inversiones, sea de modos de vida, y eso es Estado Natural Viajero, un canal que desde esos inicios de 2021 ha intentado mostrar a mi manera la forma de viajar, mayoritariamente con poco dinero, pero acercándose mucho como a la historia, a las experiencias, a paisajes como estos, que muchas personas pasan desapercibidas cuando hacen un viaje. $1325 para la gente representa mucho tiempo, y eso lo explico en términos de un proceso que es diferente para todos. En mi caso, ven al fondo que estoy en Osijek, un país llamado Croacia, donde la gente no habla castellano y donde hay pocos migrantes. Esta es una ciudad prácticamente incrustada entre Croacia y cercana a Serbia, Hungría y Bosnia. Y ahí empieza el primer inconveniente. Como es un país en el que no se habla castellano, lo que estoy haciendo es la historia contada por un extranjero que vive aquí y en la cual es muy difícil hacer un nicho. Y más si los latinoamericanos vienen muy poco por esta zona. Entonces ha sido como una especie de proyecto de vida en el que he invertido prácticamente todas mis energías durante estos más de 3 años. Ha sido entonces la razón por la que he crecido lentamente en el canal. A lo largo de este tiempo, YouTube ha sido una pequeña escuela de aprendizaje, y parte de mis consejos que le doy a la gente es, primero, que no desista, segundo, que no confíe mucho en los gurús, ya que esta plataforma tiene muchos adelantados que dicen tener la fórmula del éxito, ni tampoco hacer el famoso sub por sub. Yo considero que es hacer las cosas con pasión, con amor y sin esperar inicialmente algo económico. Todo va surgiendo.
si usted tiene la disciplina, la forma de comprometerse y demostrar lo que le gusta, yo creo que lo puede transmitir a muchas personas. Sé que mis viajes llegan a pocas personas, pero esas personas seguramente se encuentran identificadas porque muchos de los recorridos son de este tipo, mostrar uno de estos parques. Tengo el privilegio de estar al lado de este parque viviendo y durante años me ha dado bastante inspiración, tranquilidad. ¿Y cómo no mostrar este tipo de historias en una ciudad donde, vean, se aprecia vida en las 4 estaciones? YouTube es eso, es no compararse con la gente y por el contrario, hacer las cosas que le apasionan sin esperar que aparece algo maravilloso. Si no, pues bueno, se sigue intentando. Este es el Parque Sakuntala en Osijek y esto es una de las razones de hacer un programa de YouTube de viajes, mostrar todos estos lugares. Quizás algunos se preguntarán que yo tenga un equipo sofisticado para hacer estos videos y les contesto con 3 elementos con los que los hago. La parte material, que es un teléfono celular de gama media, un stick o un palito, micrófono, programa de edición, y los otros elementos es la pasión y las ganas con las que me gusta mostrar todos estos sitios, siempre documentándolos, siempre desde lo que pueda aportar y dejar para un legado. Me gusta siempre ser reflexivo de todas las situaciones y mostrar lo que hoy existe y lo que mañana de pronto va a desaparecer. Por ejemplo, esta es una ciudad muy tranquila en la que puedo mostrar la historia de un país relativamente joven, de 35 años, en la que hay tranvía y poco a poco están cambiando las tradiciones. Eso es estado natural viajero, hacer de estos programas documentales con lo que técnicamente se disponga, pero con mucha pasión. En estos momentos que estoy haciendo este video, quiero agradecer a personas que han llegado al canal y ese es el valor añadido que tiene el hacer estos videos. He encontrado personas maravillosas en Francia, República Dominicana, Colombia, Hungría, México. Y es momento de destacar a quienes están detrás muchas veces de estos videos. Mi esposa, por ejemplo, Carlos, mi hermano, que hace la música, y otras personas que han aparecido con el tiempo. Mi único miembro, Arpad, gracias. Hay otras personas que de corazón también están, Julio desde Hungría, Alejandrina desde Francia, y otros tantos que poco a poco han llegado. El rubro de viajes es muy competido, y lo sé, porque suelen existir personas que muestran las playas, los centros comerciales, sitios que están completamente abarrotados, y mi turismo, si lo han visto, es prácticamente para personas solitarias o bastante reflexivas de lo que tienen los entornos. Pero para todo hay gustos y posibilidades. Y yo quiero seguir apostando en esta propuesta. Hoy, 19 de junio, 1325 días después, en los que Estado Natural Viajero, mi hijo, está logrando un hito, esas 4000 horas, lo que llaman la monetización. Sinceramente no sé si esto va a tener diariamente un centavo o unos pocos centavos, no importa, pero es un logro, ya que de 1000 canales en YouTube, solamente unos 80 llegan a la monetización. Y esto ha sido gracias a persistir y gracias a algunos de ustedes que se han identificado con esta causa, la de mostrar que viajar
No necesariamente tiene que ser costoso y puede ser una experiencia que pueden hacer desde una pantalla de un celular, un televisor o una tablet. Gracias. Esta es Osijek, la ciudad en la que se para un tranvía en cualquier momento. Y al fondo tenemos la concatedral de San Pedro y San Pablo. Quiero mostrarles con la concatedral lo siguiente, que todas las grandes obras, como este canal, lleva su tiempo. Y eso es en madurez, en persistir, en pasión y sobre todo en fe. Lo que quiero mostrarles es que el canal va a seguir mostrando historias de todo tipo, cercanas a las personas, a las ciudades y a los pueblos. Con esta estatua, que es The Walker, el caminante, despido este capítulo y la mentalidad es seguir caminando. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y voy a seguir creando contenidos de viaje para todos ustedes. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.